Quiero presentarles al arquitecto Guillermo Raje, ¿sí? Él es exalumno aquí de la Universidad Iberoamericana y pues está trabajando en todos estos temas de diseño computacional, ¿sí? Él ha ganado varios premios en diseños arquitectónicos, ¿sí? De manera internacional. Tiene bastantes proyectos. Ya lo subí ahí en Instagram para que puedan seguirlo. Y pues Gracias. ahorita el tema que me interesa que hable, porque este es el área donde él es experto, es en la parte de diseño computacional, en toda la parte de programación, scripting, diseño paramétrico, y en este tema que es el que vamos a abordar el día de hoy, que es el de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, Memo, pues si quieres irnos platicando para Claro ver que sí. tu presentación, y los alumnos pues los dejo aquí para que puedan ir preguntando temas que les interese saber, ¿no? Claro que sí. Bueno, mucho gusto. Un gusto saludarlos. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes y poderles platicar acerca de este nuevo mundo que muchas personas de hoy estoy seguro que apenas van a conocer, o muchos ya a lo mejor lo conocían, pero no en su totalidad, no sus aplicaciones y no el potencial que tiene, ¿no? Que es algo maravilloso. Y bueno, me acuerdo el día que me senté también en tu clase, Irma, la primera vez. Nunca me imaginé estar en donde estoy hoy en día. Y estoy seguro que muchos de tus alumnos que están ahí hoy van a decir lo mismo en algún momento. Y bueno, pues espero que ya estamos listos. Sí, 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 ya. Perfecto. Ok, voy a compartirles mi pantalla, a ver si lo ven. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, se ve. Gracias. Excelente. Bueno, esta plática la llamamos The Future of Architecture. Básicamente es la potencialidad que tienen nuevas herramientas y tendencias de arquitectura y todo lo que viene de vanguardia y sus aplicaciones. Hay una frase que a mí me encanta de Masayoshi Son que dice: Think big, think disruptive, execute with full passion. Esta frase es algo que a mí me ha llevado a llegar a donde estoy, y siempre ha sido pensar un poquito fuera de la caja, pensar disruptivamente, y por más que muchas veces uno nade contracorriente, es seguir y seguir hasta que logres tu objetivo. Antes que nada, creo que es muy importante hablar de las tradiciones y el desapego a lo conocido, o explorar nuevos horizontes. Todo el mundo aquí estoy seguro que AutoCAD es el programa que usa, el programa que conoce. Es una gran herramienta de dibujo, pero bueno, existen muchos más, ¿no? Es un área enorme, es un nuevo universo. Y muchas veces la gente no quiere salirse de lo conocido, de lo más usado, de lo que más tradición tiene, ¿no? Que como por ejemplo este programa. Y eso evita muchas veces poder llegar a innovar. La innovación se da cuando se rompen costumbres, cuando se rompen tendencias. Y bueno, yo quería platicarles del desapego de las vías tradicionales de diseño, que por ejemplo aquí podemos ver, ¿no? Por supuesto, un dibujo en 2D hermoso y detalles constructivos, que claro, se usa, es muy fácil, es lo que se usa más en la industria aquí en México, pero quiero platicarles un poco de por qué hoy en día entonces no seguimos dibujando a mano en un despacho. Es lo equivalente. AutoCAD hoy en día podríamos decir que es un canvas de papel. Imagínense ver un despacho hoy en día siguiendo trabajando así. Qué lento sería. Sería menos productivo. Podríamos llegar a resultados muy buenos, pero es menos productivo. Yo lo que quiero invitarlos hoy es a que vean las posibilidades de dejar estas limitantes, porque el diseño computacional no vino a romper esquemas, que claro que los hay, sino a mejorar toda esta productividad que tenemos como arquitectos. ¿Qué diferencia poder generar geometrías de este estilo con mucha facilidad, con mucha rapidez, en donde nada más
4 clics nos ayudan a poder generar cosas de este estilo y poder resolver geometrías que pues, probablemente en otro software o con otras técnicas hubiera sido prácticamente imposible. Este programa es Maya, es un programa que no está diseñado para arquitectura, no está pensado para arquitectura, sin embargo, yo lo uso para arquitectura y en la industria profesional de despachos internacionales, como por ejemplo Zaha Hadid, Koophuijsen Blau, dentro de muchos otros. Con gusto me pueden preguntar en cualquier momento si hay alguna duda o quieren saber más. Bueno, este tipo de despachos es el must para poder entrar. Zaha Hadid, no hay una persona en Zaha Hadid que no sepa usar Maya, es el AutoCAD de ahí. Y eso es porque tiene muchas ventajas sobre esos sistemas más comunes de diseño. Otra cosa que quiero que vean es la capacidad de poder llegar a una exploración geométrica. No se trata de hacer curvas por hacer curvas, tampoco es el chiste. Muchas veces vemos edificios que tienen garigoleo por aquí, garigoleo por acá, y es nada más el hecho de crear curvas por crear curvas que no ese es el objetivo, no es tener una intención de diseño. Y justamente para eso nos ayudan mucho estas distintas técnicas. Por ejemplo, Algorithm Driven Design, que es una tendencia de diseño muy útil, es utilizar algoritmos para poder llegar a un objetivo de diseño. En este caso, Form Finding es una de ellas. Hay muchas más, ahorita voy a platicarles. Pero podemos ver cómo empezamos, por ejemplo, con un polígono. Generamos una topología. Una topología, para los que no sepan, es la conformación estructural de una malla. Cómo se constituye y en qué parte se divide. Esa es la topología. Entonces, a la hora de poder crear esta topología, nosotros podemos deformarla aplicándole ciertas fuerzas y generamos esta geometría. De igual manera, estas otras, ¿no? Aquí podemos ver los cambios distintos que tiene de acuerdo al cambio topológico, ¿no? Por supuesto, la tensión en las aristas va a ser distinto si están más cerradas en los bordes que en el centro. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a generar, esta técnica de diseño computacional nos puede llevar a generar estructuras nuevas, estructuras que nunca antes se habían pensado. Y esto se hace haciendo mock-ups. La gente muchas veces me dice, es que eso no se puede construir, es que está muy bonito, pero no. Y bueno, aquí está la prueba, ¿no? De que no es cierto, esto es completamente construible. No se va a construir usando las técnicas convencionales, no, eso sí, no. Pero se llegan a resultados sumamente increíbles y se lleva sobre todo a innovar. Y el ser humano está aquí en esta tierra para innovar. Si no innováramos, todavía no estaríamos usando celulares, no estaríamos hoy platicando como estamos platicando, porque estaríamos cómodos usando lo que siempre hemos estado usando. Justamente como seres humanos y como civilización, tenemos la responsabilidad de evolucionar, y para evolucionar se necesitan hacer cambios. Y bueno, los cambios llegaron para mejorar, ¿no? Hay muchos, por supuesto que no, pero la gran mayoría sí. Aquí les estoy enseñando un mock-up de una columna hecha con un robot KUKA. El robot KUKA, no sé si ya lo conocen, pero es un robot que se usa generalmente para manufactura de vehículos, automóviles, como Volkswagen. Y bueno, se empezaron a encontrar otros nichos de trabajo para estos robots, como la arquitectura o la producción de un Fab Lab, que es fabricación digital, ¿no? Esta estructura está hecha con un filamento de policarbonato a partir de vegetación. Para aquellas personas que les encanta la sustentabilidad, que es un nicho también enorme en esta área, bueno, aquí hay otra parte, ¿no? De cómo reutilizar material vegetal para poder generar estructuras. Y esta columna aguanta lo mismo que una columna de concreto armado. Es impresionante. Bueno, otra cosa importante que me gustaría platicarles es el drafting y las presentaciones, cómo mejoran las presentaciones y el drafting y detalles cuando uno utiliza diseño computacional, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver este tipo de dibujos y este tipo de secciones, ¿no? Y este tipo de planimetrías. Son muy bonitas, son muy entendibles. Para los clientes es importantísimo podérselos explicar así porque ellos no llevaron 5 años de carrera en donde desarrollaron esa habilidad de pensar en 3D. Eso es algo que se va dando en la carrera.
toma un tiempo, toma unos años, sobre todo los 2 primeros años de carrera. Muchos antes, muchos después, pero en promedio es eso. Y es importantísimo poderles explicar a los clientes por medio de dibujos sencillos, que ellos no tengan que pensar mucho. Entonces, estos planos son o eran los más utilizados. Pero ¿qué pasa si ya tu proyecto no tiene una esquina de 90 grados y tus columnas están cambiando cada centímetro que va subiendo la mirada, o ese muro se está convirtiendo al mismo tiempo en una losa o en el plafón y es parte de una mobiliaria y de luego ese mobiliario se vuelve parte del piso, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve un poquito obsoleto este tipo de representación. Yo recuerdo que cuando estaba metiéndome a esta área, me preguntaba mucho cómo se hacía, ¿no? Cómo era el proceso, cómo funcionaba. Y preguntaba y pues como no eras muy conocido, menos en esa época, pues muchas veces no había una respuesta concreta, ¿no? Y fue mucha exploración, fue mucha investigación. Y bueno, les quiero enseñar algo que para mi gusto es de mucho más valor representativo y que, bueno, utilizamos en esta área. Este es el hotel Murphy's Hotel de Zaha Hadid. Es un hotel que revolucionó la arquitectura paramétrica o el diseño computacional porque el envelope funciona aparte de como estética, como de manera estética, funciona de manera estructural, ¿no? Entonces, aquí podemos ver los paneles termoformados que crean un sistema constructivo totalmente nuevo que no se había utilizado antes. Lo bonito de esto es que muchas veces, cuando tú diseñas, como tu proyecto es muy distinto a cualquier otro, tú tienes que inventar el hilo negro. Muchas veces tú tienes que inventar el hilo negro. Y ahí es donde se hace el desarrollo, ahí es donde se da el desarrollo y te tiene que obligar a pensar fuera de la caja. Entonces hay que generar detalles constructivos, por supuesto, de cada cosa de estas y de cada cladding y poderlas representar, ¿no? Esto es una muy esquemático porque hay dibujos, con mucho gusto les puedo enseñar después unos dibujos ya a detalle. Esto se tiene que hacer en 3D. Esto no nos funciona el 2D porque esto está doblado, o sea, no nos va a servir un 2D donde la perspectiva nos va a cambiar la verdadera y forma de magnitud de esto. Aparte son paneles que normalmente están hechos o sea, con una mecánica distinta, más automatizada como un CNC. Hay otros casos donde se usan routers o donde se usan cortadoras láser, cortadoras de agua, etcétera, ¿no? Hay muchas técnicas dobladoras, pero por eso se necesita tener un fino control de lo que se está haciendo y la representación tiene que ser 10 veces más fina de lo que será en AutoCAD, porque aquí un milímetro sí afecta. Un milímetro cambia todo. Tiene que ser de una precisión milimétrica todo lo que se está haciendo. Otra cosa que se puede desarrollar son mockups estructurales. Un mockup es haces escala 1 a 1 lo que se va a construir en el predio o en el proyecto, pero haces una sección chiquita, ¿no? Entonces muchas veces desarrollas, por ejemplo, este cladding, entonces vamos a hacer un mockup nada más de esta área. Entonces lo haces a escala real, 1 a 1, y ves cómo va a ir funcionando, ¿no? Y cómo se va a ir armando, y eso te sirve muchas veces para probar. Este es otra representación. Qué distinto poder llegar y representar de manera innovadora un proyecto, ¿no? No el típico plano, que es muy útil, como digo, pero hay proyectos donde ya no son útiles. Es como si quisiera hacer efectos especiales como se hacían en los 40 para una película de ahorita. A menos que sin que la intención de la película sea esa, no va a quedar, no va a ayudar, no va a dar buenos resultados. Y es lo mismo aquí, ¿no? Tiene uno que evolucionar, tiene uno que adaptarse y sobre todo que entender que esto viene para mejorar. Tenemos un sistema, esto también nos lleva a desarrollar como queremos. Esta área no nos estanca, no nos limita, no eras, ay, es que no puedo utilizar más que vigueta y bovedilla, ay, no puedo usar más que losa reticulada o nervadas, o etcétera, ¿no? Entonces, o estructura de concreto. O sea, aquí, por ejemplo, esta área nos lleva a poder usar lo que queramos, nos libera. En lugar de tener unas columnas común y corrientes, podemos llegar a tener columnas de este estilo. Donde aparte, lo más bonito es que
pues puedes liberar claros mucho más largos y estéticamente puedes lograr un resultado increíble donde la estructura se vuelve parte de de la innovación geométrica de tu diseño. Este es otro detalle. Este es de un proyecto que ahorita les voy a enseñar. Pero bueno, es cómo se representa, cómo representas las distintas capas de un proyecto complejo. Tenemos varias capas, entonces uno tiene que buscar la manera correcta de representar, porque esto lo tiene que entender la gente que lo va a ejecutar. Entonces, esta es una de las maneras para este proyecto. Cada proyecto va a requerir sus propias metodologías de representación. Por supuesto, claro que se llegan a hacer planos, pero los planos no funcionan exactamente como funcionan para la arquitectura convencional. Los planos aquí nos sirven como a lo mejor un mapa de localización para saber cómo colocar una pieza, etcétera. Pero bueno, este es un detalle constructivo en 3D en donde explicamos las distintas capas estructurales de un proyecto, ¿no? Esta es una columna. ¿Aún alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Todo bien, Memo, gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, las posibilidades infinitas usando algoritmos. Esto es lo más bonito de esta área. No hay un solo proyecto que vaya a quedar igual, porque son, la metodología es tan distinta siempre que es muy fácil poder sacar variaciones de un mismo proyecto utilizando el mismo método. Y eso es lo increíble, que aquí ya nos vamos como dice un arquitecto, ay, se me olvidó el nombre ahorita, pero ahorita se lo recuerdo que estamos en la epidemia del boringness y esto nos saca un poquito de eso, nos lleva a explorar nuevos horizontes y nos lleva a probarnos como civilización y a retarnos. Cada proyecto aquí es un reto, cada proyecto es empezar de cero y es empezar a razonarlo de manera muy distinta porque cada proyecto requiere sus propias particularidades y eso es lo más complejo de esta área porque siempre tienes que salirte de la caja y muchas veces estás diseñando y dices, híjole, ahora cómo voy a resolver esto. Y bueno, eso te va llevando y es como un rompecabezas que hay que ir desmembrando hasta poder llegar al resultado. El proceso de diseño, cómo va evolucionando, por ejemplo, esta es la columna que les había enseñado, es de este proyecto. Esto es cómo va empezando la generación geométrica, ¿no? Empezamos con polígonos muy sencillos, como pueden ver aquí, y se vuelven estas geometrías suavizadas, ¿no? Ya les da una continuidad y una estética muy distinta. Algo que esta área nos puede ayudar mucho es ahorrar tiempo haciendo más, somos más eficientes. Una vez tuve la oportunidad de colaborar con un despacho que se llama Arquitectura 911, en el cual pues yo implementé, ellos hacen arquitectura un poquito más tradicional y justamente me estaban preguntando que cómo podíamos adaptar toda la parte de diseño paramétrico a, a una fachada convencional, ¿no? Entonces, pues estuvo muy interesante porque les demostré cómo, por ejemplo, hice un script con Grasshopper en el cual el cliente nada más nos cambiaba una altura y pues nada más en el script lo cambiaba y se volvía a hacer todo el modelo 3D y los planos. Y eso era impresionante para ellos porque nunca lo habían visto y era justo lo que quería que vieran las posibilidades. También en la arquitectura convencional nos sirve el diseño computacional. Al fin y al cabo, no es una obligación, ¿no? Usar curvas, geometrías continuas. Eso es a gusto personal. Por supuesto que esto sí nos va a llevar a desafíos nuevos, sí, y a retos nuevos y a tecnologías nuevas, sí, porque lo ortogonal ya se exploró. Y la ortogonalidad es muy difícil que nos lleve a una ruptura de esquemas de este estilo, ¿no? Pero lo bonito es que esta área puede llevarnos a esa área también, ¿no? Ya a lo mejor hacer una panelización muy distinta con una retícula hecha a base de una telaraña que encontramos de una araña en África, que no sé qué, ¿no? Entonces empezamos a utilizar esa parte de biomimética en la panelización, en una fachada completamente ortogonal. O a lo mejor
no queremos enumerar los estacionamientos manualmente en AutoCAD. Generamos un script que nos lo haga por nosotros. Yo tengo un script que me ayuda a enumerar en 2 clics el estacionamiento que quiera, nada más voy poniendo la dirección y solito me va poniendo los números. Tengo otro script que me va haciendo los cortes, tengo otro script que me va haciendo los planos, tengo otro script que me va sacando pendientes de losas si lo necesito. En este caso de paneles, yo lo uso más para paneles, pero bueno, se puede usar para varias cosas. Y lo bonito es que yo creo mis propias herramientas de trabajo. El programa ya no me limita, ya no me encasilla. Yo ya manejo el programa para que haga lo que verdaderamente está diseñado para hacer, ¿no? Entonces me meto a su motor, eh, a su motor de centro y yo lo manipulo desde ahí. Ya no me meto nada más a las superficies que me dejó la agencia, por así decirlo, sino me puedo meter y tunear el programa a mi estilo y a mi antojo y poder usar herramientas, bueno, más bien creas herramientas que el programa no tiene por default para ayudarte a tu proyecto. Entonces sí, muchas veces para cada proyecto se genera un plugin distinto, se genera un código nuevo para poder desarrollar algo específico. Por ejemplo, para este que les voy a enseñar, se desarrolló un clúster de algoritmos para poder panelizar y racionalizar la geometría. ¿Cómo funciona? Después de tener una geometría muy bonita, la gente va a decirte, sí, pero eso se tiene que construir. Están en lo correcto, se tiene que construir. Este era uno de los debates que yo más tenía con las personas que me decían que por qué me dedicaba a esta rama. Decían, es que eso no se puede construir. Y bueno, hoy en día puedo decir que estoy muy feliz de haber comprobado que eso no era cierto. Esto es completamente construible. Y luego me decían, es que es muy caro. A ver, si es muy caro, si no lo sabes optimizar, por eso existe el área de optimización. Y esto se puede hacer tan costeable como uno quiera. Por supuesto, llegamos a las limitantes finales, ¿no? Material, eh, dimensiones, etcétera, ¿no? Pero esto se puede hacer costeable. Acabo de hacer una agencia de coches en Puebla donde el cliente no tenía mucho presupuesto y quería utilizar material reciclado. Eso fue un reto porque pues hay que checar los aspectos estructurales, ¿no? Entonces lo convencimos de invertir solamente en la estructura principal que sea nueva. Todo el envelope se hizo con material reciclado, lámina reciclada, se le dio un acabado como si fuera nuevo, ¿no? Y quedó muy bien. Ahorita está en proceso de construcción y de manufactura de paneles. Desgraciadamente, por confidencialidad, no puedo enseñarles fotos, pero prometo que una vez que los tenga listos, se los voy a compartir. Y bueno, fue esa idea, ¿no? Me decían, es que no se puede hacer este tipo de arquitectura con bajo presupuesto. Sí se puede, tiene su chiste. Tienes que aprender y la parte técnica y teórica la tienes que dominar para poder llegar a esos approach. Bueno, en realidad nunca se domina. En realidad nunca se domina. Sería una mentira decirles que esto lo dominas jamás. Yo cada vez que más me meto a esto, me doy cuenta que no sé nada. Mientras más conozco, más me doy cuenta que no sé. Y las personas que vayan a conocer, que se metan a esto, más les van a decir lo mismo. Las personas que más saben son las que menos saben. Eso te abre las posibilidades de aprender, te da la humildad suficiente a entender que eres una parte insignificante en un todo y que tienes que abrir bien los ojos con mucha humildad para poder recibir y aprender de la naturaleza, del mundo, de, de las leyes físicas, etcétera, para poder aplicarlas en tu proyecto. Y la humildad es la parte más importante en esta área de la arquitectura, porque cuando uno cree que lo sabe todo, en ese momento perdió. Y por más que hayan cursos y por más que tenga técnica y por más que haya aprendido, eso me abre las posibilidades de entender que hay muchas otras áreas que ni sabía que existían, de las que aún no sé, y eso me lleva a poder aprender de ellas. Y cuando llegue a esas, me va a abrir otras 10 ramas que aún no sé, que no conocía y voy a poder aprender más de ellas. Y a lo que quería llegar con ahorrar este tiempo y ser eficiente es que, por ejemplo, en ese despacho querían poner columnas y no sabían si ponerlas a cada 5, a cada 6 o a cada 7 metros. Y bueno, yo les hice un script que podían jugar con ellas a su antojo, en 2 segundos podían hacer lo que quisieran, le daban un clic y estaba hecho hasta los planos. Eso no se puede hacer de otra manera. Para eso viene el diseño computacional, para ser eficientes, para ahorrar tiempo. Y el tiempo ahorra dinero. Entonces, en este proyecto, la parte siguiente fue, ya tenía la parte geométrica, ahora hay que racionalizarla. Racionalizarla es, por así decir, hacer entendible una geometría que probablemente aún no se entiende. Ya la generó la computadora, pero ¿cómo la generó? ¿Cómo?
cómo vas a dividir esa geometría, cómo la vas a hacer real esa geometría, ¿no? Entonces, ahí viene lo interesante. La puedes hacer en hexágonos, en triángulos, en octágonos, en trapezoides, etcétera. En este caso, usé una técnica de racionalización a partir de curvas U y V, pero con parámetros reales. Teníamos la premisa de que no podíamos poner un panel más grande de estas dimensiones porque era el camión más grande que había en ese lugar para poder llevar los paneles. Entonces, desde ahí viene la parte interesante. Ok, ya me está delimitando una parte técnica, algo externo a la arquitectura, que es un camión, ¿no? Un camión de carga. ¿Cómo voy a llevar los paneles a la obra? Porque son paneles gigantes. Este panel tiene 11 metros de largo, o sea, es un panelzote. Y y bueno, desde ahí viene pensar en que no puede ser más grande, no podía ser más grande de 13,60 metros. Entonces, hay que pensar en eso. Y a la hora de racionalizar es sumamente importante tener esas consideraciones. Entonces, bueno, estas eran las premisas de diseño, ¿no? Todos los paneles son menores. Yo les puse un gap, no podían ser mayores a 12 metros, mayores a 2 metros de ancho, porque me gusta siempre tener ese margencito, nunca sabes qué va a suceder, ¿no? O si a lo mejor tiene un acabado dentro del camión de protección, etcétera. Entonces yo siempre le dejo un gap. Luego, ¿qué viene? Empezar a racionalizar, empezar a hacer tu approach de cómo vas a atacar la geometría. Esta geometría ya está subdividida. Aquí podemos ver en esta esquina cómo hay clusters un poquito más chiquitos de superficies. Y eso era para darle una continuidad. Entonces, lo interesante es regenerar o recrear esta geometría a partir de una racionalización, que es lo que se empezó a hacer. Y bueno, aquí podemos ver ya el proyecto completamente racionalizado y panelizado y optimizado. Eh, esta retícula le da aparte una estética distinta al edificio. No es lo mismo ver un edificio con panelización rectangular a un edificio con panelización triangular. Cambia mucho la estética del proyecto. Esta es una frase que con el tiempo desarrollé y me di cuenta que fue mi modus operandum de diseño. Esto es mi lema de diseño y bueno, creo que es importante tener la sensibilidad de entender que que la naturaleza lleva mucho tiempo, mucho más tiempo que el hombre en la tierra. Por lo tanto, sabe hacer arquitectura mejor que nosotros. Eso es un hecho. Entonces, si ya tenemos un maestro afuera de nuestra escuela, por ejemplo, afuera de nuestra casa, que sabe hacer esto mejor que nosotros, ¿por qué no mejor intentamos imitarla? No copiarla, imitarla. Porque los avances se vienen de imitar, no de copiar. Cuando tú imitas, tratas de adaptar lo que otra persona, otra cosa tiene, tú tienes que reimplementarla. Y esa es la intención, ¿no? Entonces, pues, la naturaleza ya inventó muchos hilos negros que gracias a eso no nos tenemos que preocupar. Y nada más tenemos que tener los ojos bien abiertos para poderlos captar y replicarlos en nuestro proyecto. Por ejemplo, está este edificio de oficinas en el centro con una tipología radial de centro comercial. Y bueno, aquí me inspiré en las estrellas de neutrones y en los hoyos negros para poder generar toda esta geometría que les voy a enseñar a detalle un poquito más adelante, pero aquí podemos ver, ¿no? Las partes, ¿no? Y cómo tratamos de imitar eso nos ayuda a generar diseño muy sencillamente. No, los conceptos se vuelven muy sencillos de generar. La gente muchas veces me dice, es que conceptualizar es muy difícil. Y digo, no es que es muy fácil, nada más tienes que voltear a ver afuera y tienes 18 millones de conceptos a tu disposición. Agarra el que quieras. Esto nos lleva a nuevos horizontes para la arquitectura. Estoy seguro que todos hemos escuchado de lo que viene, que es el metaverso y las aplicaciones que va a tener. Y bueno, también yo creo que los problemas que van a venir, pero eso los descubriremos en su momento. Eh, y bueno, este es un proyecto que se está haciendo para el metaverso. Es una arquitectura utópica, esto es arquitectura utópica, por supuesto. Es la parte divertida donde uno puede jugar. Es como los Sims, pero en versión más profesional, y más libre. Y bueno, en esta parte utópica nos
inspiramos en la parte extraterrestre, ¿no? En todos los simbiotes y bueno, descubrimos que en la Tierra hay simbiotes, hay organismos simbióticos y se trató de replicar y de utilizar esa misma tendencia de diseño que la naturaleza ya tiene y aplicarla en un diseño computacional, ¿no? Y estas imágenes son generadas con inteligencia artificial. Estas fueron modeladas poligonalmente y se mezclaron para poder generar un mundo donde uno puede explorar, jugar, divertirse y muchas veces entender cómo se podría ver o cómo podría ser la arquitectura o cómo qué estilo podría tener, ¿no? Y cómo se podría vivir la arquitectura y si tuviera esa escala, ¿qué sería voltear arriba y ver un edificio de esa longitud o de esa altura o de esa anchura? Para eso nos ayuda, ¿no? Y esta parte de metaverso, que es el futuro. Ya hay despachos que se dedican exclusivamente a diseñar arquitectura para metaverso y les va muy bien. Y bueno, se evitan el problema de estructural, ¿no? Que se les vaya a caer el edificio. Pueden hacer lo que quieran, pueden hacer que vuele el edificio, que se meta a la tierra, que se meta al agua. Y bueno, es un área distinta, es un nicho de arquitectura distinto. Y lo que quiero que vean es que se puede hacer y se utiliza, ¿no? Y bueno, yo junto con otras personas nos estamos metiendo a este mundo. Y bueno, esta fue una exploración que hicimos, ¿no? De cómo sería un mundo simbiótico. Y a esto vienen nuevas herramientas que nos ayudan al diseño. Eh, Esto está en tendencia y hemos escuchado muchísimas cosas buenas de esto, también cosas negativas como, bueno, esa nueva herramienta de GPE, creo, de ensayos que pues ya está haciendo que la gente no escriba por sí misma. Y bueno, Midjourney, que en este caso es en nuestro nicho, que es para generar imágenes. Y la gente me dice, Memo, es que Midjourney, la inteligencia artificial, nos va a quitar trabajo, ya no tienes que hacer nada. Y aquí es donde le digo, la inteligencia artificial no nos vino a quitar trabajos. O sea, no va a ser, la inteligencia artificial no va a hacer que no tengamos trabajo. Las personas que no sepan utilizar esta herramienta sí se van a quedar sin trabajo en algún momento. Así como pasó con los respiradores y AutoCAD. O sea, ya el que no usa AutoCAD es muy difícil que pueda entrar a un despacho. En algún momento esto va a suceder. Entonces, no tenemos que estar luchando y resistiéndonos. Son herramientas que vienen a ayudarnos a diseñar. Entonces, no, la inteligencia artificial no nos va a quitar empleos, pero las personas que no lo sepan manejar, pues no van a poder conseguirlo tan fácilmente en un futuro. Y ahorita estamos justamente donde está en pañales y todo el mundo podemos meternos a este increíble mundo que aparte nos abre las posibilidades, ¿no? Esto nos abre infinitas posibilidades de diseño. No diseña por nosotros, eso es una falacia. No, a las cosas no las hace por nosotros. Por supuesto que si yo pongo unas palabras bonitas me va a generar algo bonito, pero si tú quieres un objetivo conciso, tienes que pensar muy bien cómo vas a lograrlo. O sea, el chiste es hacer que la inteligencia artificial haga lo que tú quieras, no viceversa. Estas imágenes se las diseñé yo ayer exclusivamente para ustedes, para esta presentación. Quiero que vean los resultados de una hora de tiempo. Pueden ser bonitos o no bonitos, pueden gustarme o no gustarme, pero de que son resultados interesantes no hay forma de negarlo, son resultados distintos. Y eso no quiere decir, ya quedó así, voy a hacer eso exactamente igual. No. Aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Podemos utilizarlos como imagen inspiracional en lugar de buscar análogos nada más de arquitectos. Podemos generar nuestros propios análogos, son análogos originales que generamos nosotros. Y eso creo que tiene mucho valor. Estas también se las generé ayer. Quiero que vean las posibilidades de diseño, ¿no? Y estas son imágenes 2D, pero ahorita hay una arquitecta que se llama Chantal Matar, que ella trabajó en Zaha Hadid y ahorita yo estoy en comunicación con ella y estamos colaborando en unos concursos de arquitectura ella y yo. Y estamos justo, bueno, ella tiene una metodología muy interesante de cómo llevar esto a 3D. Yo estoy generando otras con un approach totalmente distinto. Y es muy interesante, ¿no? Llevar el 2D al 3D. Hay muchas maneras y no me refiero a la inteligencia artificial que hace 3D, me refiero a cómo llevar estas imágenes de 2D de Midjourney
a 3D, porque ahorita toda esa generación de inteligencia artificial en 3D va a venir en unos años, ahorita está en pañales, está como Midjourney hace 5 años. Era, bueno, esto va muy rápido, ¿no? Pero se le calcula un tiempo más a la parte de 3D porque involucra muchos otros factores que 2D no. O sea, no es lo mismo pensar nada más en píxeles que en topología. Esta es otra imagen que les quise hacer para que vieran pues, las distintas posibilidades de diseño. Les quiero enseñar un video de la parte que les platicaba de arquitectura surrealista. Les voy a compartir. ¿Ven bien aquí? Sí. Ok, voy a compartir sonido. Y digo, esto es un pequeño teaser muy rápido que se generó y esto sigue en proceso de diseño, pero quiero que vean cómo se empieza a explorar la parte metaverso y cómo se empieza a presentar a un cliente este tipo de cosas. Sondani mamin mi danaki umadaro debo dunya ko belal jeri dunya ko mere mere sa yeti o be dan lumenda adunia kondiyama umadaro samare jamanu bawaila waino Bueno, este es un video hecho en Unreal Engine, en donde vieron geometría hecha, bueno, vieron imágenes 2D de Midjourney en un momento, ahorita ya las vieron en 3D, ¿no? Está, ay, esto, ¿no? Que estaba por aquí. Ahorita les vuelvo a enseñar la diapositiva para que la vean, pero tiene esas técnicas que les estaba platicando, ¿no? Y es muy interesante porque aquí es donde de verdad se llega al desarrollo de nuevas, herramientas, de nuevas, posibilidades y donde uno puede explorar prácticas que probablemente en la vida real sería más difícil poder hacer. Entonces, existe esa posibilidad, existe ese nicho, existe esta área de trabajo y es muy interesante y estoy seguro que apenas estamos aprendiendo la superficie del iceberg. Viene para enseñarnos mucho más. Quiero enseñarles también lo que se puede hacer con scripting. Eso es una área muy bonita. Estábamos hablando hace rato de cómo podíamos utilizar el programa a full, cómo de verdad podíamos aplicar toda esta técnica para poder hacer las cosas a nuestro antojo, ¿no? Entonces, quiero enseñarles rapidísimo. Este es Rhino, es un programa de diseño que se usa mucho. Estoy seguro que muchos ya han escuchado de él. Si no, aquí se los presento. Esto es lo que yo les recomiendo en lugar de AutoCAD, porque puedes hacer exactamente lo que haces en AutoCAD, más
herramientas sumamente sofisticadas de 3D y es un programa sumamente útil y práctico. Yo en esto hago mis dibujos CAD cuando los necesito hacer y puedes hacer cosas maravillosas. Bueno, les voy a enseñar un puente hecho a partir del sistema de agentes. Aquí en el video pasado ustedes vieron este tipo de geometrías, ¿no? Este tipo de strips de luz. Eso lo hice con un sistema de agentes. Un sistema de agentes es un sistema de partículas a las cuales yo le implemento ciertos parámetros de diseño y van a hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, van a recorrer una geometría y no se pueden acercar más de tanta distancia ni alejar más de tanta distancia, pero van a buscar ese juego continuo, ¿no? De movimiento. Y yo, pues aquí tú creas ya un poquito de inteligencia artificial. De hecho, aquí se intentó meter esa parte de inteligencia artificial donde la partícula detecta una partícula, la llama brother, no puede volver a encontrarse a su brother. Entonces tiene que buscar otro parent hasta que acaba de buscarlos. Y bueno, les voy a enseñar lo que se puede hacer. Esto va a tardar como unos 30 segunditos, pero con un clic vamos a empezar a ver que el programa empieza a trabajar. Empieza a generar puntos. Estos puntos son los agentes, no están animados, por supuesto, pero ya están posicionándose. Esto es de manera súper rápida. Hay otros videos donde podemos ver los sistemas de agentes animados y eso, sí, claro, pero bueno, esto es lo que hace. Esto es para ahorrar un poquito de GPU necesario a la hora de animar y porque también ya se tenía el resultado final resuelto. Pero bueno, este script que se hizo, este, este plugin, por así decirlo, porque esto ya lo convertí en un botón y le puedo dar parámetros y me va a generar un puente automático, una geometría específica a partir de agentes. Ahorita vamos a ver el resultado. Hay que esperar nada más a que acabe de procesar. Aquí podemos ver el tiempo, ¿no? El count. Creo que le puse un minuto. Sí, ahorita ya está generando la topología. Listo. Y bueno, tenemos un puente hecho con sistema de agentes. Estar generando toda la topología para poderla visualizar en el viewport. Por eso está trabando. Ya, una vez que ya lo calcule, ya podemos verlo más a detalle, ¿no? Entonces, aquí está. Yo le permití, por ejemplo, un parámetro solamente del 2% que pueda salirse de la familia. Y eso porque muchas veces generaba como resultados muy interesantes, ¿no? Pero aquí podemos ver, ¿no? Un puente estructural con sistema de agentes. Y esto es solamente una exploración geométrica, no tiene otra finalidad de este script que hice, pero esto pueden ver el potencial que se puede utilizar para proyectos reales, ¿no? Hay proyectos impresionantes de Zaha Hadid, donde toda la panelización se hizo con un sistema de paneles a partir de sistema de agentes. Y esta parte en cuanto a scripting, ya abordamos muchas partes del diseño computacional que tienen que ver con dibujo 2D, con 3D, con topología, con generación de superficies continuas, con visualización, representación. Vimos algo de metaverso, Midjourney, que es la inteligencia artificial. La parte de representación de renderización también es una parte a la que quiero llegar con ustedes hoy. Quiero que vean lo que se puede hacer, es parte del diseño computacional. Eh, toda la parte de... Y les quiero también enseñar proyectos personales en los que he participado y he hecho y ya utilizando todas estas herramientas que les estoy diciendo de manera profesional, de manera real, que ya no les cuenten que esto no se puede hacer o que esto no se hace, que sí se hace y es algo muy bonito y es un área increíble en la que nunca van a dejar de aprender. Es adictiva, es un área muy bonita y se puede utilizar para cualquier segmento de la arquitectura. Puede usarse para arquitectura conservadora, para optimizar procesos de construcción
modulado, se puede encontrar una modulación más óptima, etcétera. No nada más está hecho para arquitectura orgánica, como le dicen. Yo le llamo más bien geometría continua, pero sí, se puede utilizar para muchas ramas. Y les voy a enseñar ahorita unos proyectos profesionales, ¿no? Estos son una selección de trabajos que hice para ustedes y para podérselos explicar. Y por favor, cualquier duda o pregunta, eh, por favor háganmela, yo feliz de respondérselas, estoy aquí para eso y quiero que sepan que cuentan con mi apoyo siempre. Me va a encantar poder ayudarlos y motivarlos a que exploren esta rama del diseño. Bueno, les voy a enseñar este proyecto, les voy a enseñar una animación que hice. Aquí está. ¿La ven bien? ¿Ven aquí el recuadro? Sí. Ok, Sí, sí, sí. perfecto.
gustaría acabar con esta otra frase, este video, que es una de las frases que a mí más me llevaron durante toda mi vida como arquitecto y desde que era estudiante, a motivarme a hacer un poquito de complejidad geométrica, ¿no? De entender, o sea, hay 360 grados a nuestra disposición, por qué siempre obsesionarnos a usar solamente uno? Y creo que esa es una mentalidad muy bonita en donde uno puede descubrir nuevas cosas. Puede que nos gusten, puede que no, puede que nos funcionen, puede que no. Pero si al fin y al cabo no lo probamos y no exploramos, eso se queda en algo muy vacío de decir nada más no lo usé, ¿no? Y no lo exploré. Les voy a enseñar unos proyectos un poquito más a detalle y aquí se vale que me hagan las preguntas que quieran. Este, bueno, este es el proyecto que acabamos de ver. Es una cafetería en Islandia. Me equivoqué. Un typo muy malo. Perdón. Y bueno, está hecho a partir de las cenizas volcánicas, porque este proyecto iba a estar en las faldas del volcán, de un volcán que está, no sé cómo se pronuncia, la verdad, esto se sale de mi expertise, pero lo interesante es que estaba en las faldas de ese volcán, ¿no? Y las personas, los usuarios querían una cafetería a la que puedan ir después de subir y hacer hiking en el volcán y bajar. Y bueno, yo me inspiré en la parte de la lava del volcán, como ya es un volcán que está inactivo, pero en algún momento tuvo su historia, tuvo actividad, fue un volcán muy vivo. Y bueno, justamente la generación geométrica de este proyecto, ahorita voy a regresarme, viene a partir de esto. La lava en erupción, la parte líquida y la parte solidificada de la lava, ¿no? Y todos los procesos transitorios entre esto y esto. Y si se fijan, aquí podemos observar esa parte, ¿no? Tenemos la lava continua, la lava de transición y la lava solidificada, que son estas rocas de aquí. Estas geometrías, esta fue la inspiración geométrica, ¿no? Esto es lo que les digo, que conceptualizar se vuelve muy sencillo cuando abres los ojos, y esto es uno de millones de posibilidades que pudieron haber sido, que le quedaba muy bien ese lugar porque era un volcán, ¿no? Y justamente esas imágenes son de ese volcán que vieron, y esa lava fue de ese volcán, de este volcán específico. Esta es una playa llena de ceniza volcánica en Islandia, entonces los colores, el color scheme que se usó fue muy parecido, ¿no? Y en Islandia neva mucho, y neva con ceniza, por eso este color de la nieve. También la representación es muy importante cuando uno está haciendo este tipo de proyectos. Y bueno, unos buenos renders siempre van a ayudar. Aquí tenemos esa sección que les había enseñado hace unos minutos, con un render abajo, explicando las partes del proyecto. Tenemos en este proyecto la exhibición, el área de exhibiciones, el acceso que está en esta parte. El área de exhibiciones, todo lo que está atrás, nada más que el corte se hizo como por esta sección, entonces por eso no sale esto. Pero tenemos aquí el acceso, la recepción, el pasillo con unas sillas para sentarse a tomar el café, etcétera. Tenemos el área del coffee bar y tenemos, ¿se acuerdan la columna que les enseñé con layers? Es justamente es esta columna de aquí. Esta es la columna principal. Es una estructura colganteada, porque si llega a haber un sismo, esto me permite flexibilidad entre dos volúmenes distintos sin que haya problema. Justamente es lo que les digo que se lleva, con esto se llega a propuestas estructurales que a lo mejor no se habían pensado de esta manera o diseñado, que se pueden implementar y desarrollar nuevas posibilidades. Y bueno, este es el área de coffee bar y tenemos el área de exposición que está de este lado. Esta es la parte de desarrollo volumétrico y cómo se fue desarrollando la forma a partir de la lava. Tenemos aquí la planimetría y unos esquemas, unos diagramas esquemáticos de iluminación, porque también hay que pensar en la iluminación, hay que diseñar la iluminación. Y para edificios de este tipo sería muy triste nada más ponerle unos spots y que pues desperdiciar la parte geométrica que nos puede ayudar muchísimo a realizar un proyecto, ¿no? Entonces, tiene esta otra área, cómo explorar la iluminación en una fachada de doble curvatura. ¿Se acuerdan que les platiqué de los sistemas de agentes? Bueno, para buscar la curva más óptima en la que menos deformación tuviera una luminaria LED, utilicé el sistema de agentes para poder encontrar ese punto exacto. Y bueno,
estos strips aquí de luz salieron justamente a partir de eso. Aquí está la planimetría, aquí podemos ver, como les platiqué, el acceso, la barra de recepción. Tenemos aquí el sitting hall en medio, tenemos el sitting hall para tomar un café, comer algo en la barra. Tenemos aquí los sanitarios, oficinas, área de exposición y tienda. También viene otra posibilidad, que es el diseño de mobiliario. Le da mucho valor a un proyecto que todo se ha diseñado por nosotros. El mobiliario es algo fundamental y muchas veces nos puede ayudar a realzar o a quitarle un poquito de valor estético a nuestro proyecto. Se vale utilizar eso como intención de diseño, sí, pero si ya nuestro proyecto nos está dando una geometría más continua, pues había que usar mobiliario continuo y pues no hay mucho en el mercado. Y pues nada mejor que mejor nosotros diseñar nuestro propio mobiliario. En este caso yo lo hice igual con el mismo concepto de la lava. Generé este mobiliario. Este es otro render del interior que ustedes ya vieron en el video, pero en otro ambiente, ¿no? En otro sí. Esta es una propuesta geométrica para el aeropuerto de Dubái. Aquí se pidió que se replanteara cómo podría ser el aeropuerto de Dubái. Entonces tenemos, ahorita les voy a enseñar esta parte, pero tenemos el massing principal del aeropuerto y se propuso un centro comercial con una estación de Hyperloop para Dubái, los cuales iban a tener los ductos del Hyperloop. El Hyperloop es como un tren que va al vacío y bueno, son unos tubos que lo recubren. Entonces todos los tubos iban a ir recubiertos de paneles solares y en todo el tramo del Hyperloop, toda la cantidad de paneles solares podía abastecer completamente a la ciudad de Dubái de electricidad. Y entonces ahí es donde matas dos pájaros de un tiro. Y bueno, estas son unas imágenes del aeropuerto. Y la parte conceptual, ¿cómo salió esta geometría? Este es el aeropuerto que les enseñé. Bueno, la volumetría que les enseñé que se racionalizó. Gracias a eso se pudo llegar a este tipo de cosas que ven aquí, ¿no? No sé si llegan a ver, pero aquí están los paneles que les había enseñado. No sé si se llega a ver aquí. Y bueno, tenemos las auroras boreales nos dan, esto, el concepto aquí principal de la premisa de diseño era llevar, o sea, al fin y al cabo un aeropuerto está hecho para llevar personas de un lado del mundo a otro. Eso nos interconecta. Puede llegar una persona de Sudáfrica a Estados Unidos y viceversa, y de Honolulu a Francia, etcétera. Entonces, es llevar personas que no están en un lugar y que no existen en un lugar a otra. Justamente era la intención de diseño, llevar lo que no hay en un lugar que pues, en Dubái no hay auroras boreales, por lo menos no de la misma manera en las que las vemos en lugares nórdicos. Y bueno, la premisa de diseño fue justamente eso, llevar las auroras boreales del norte a la parte del desierto, simulando las dunas al mismo tiempo que están las auroras boreales danzando con las dunas del desierto y generando una geometría muy similar a las que podemos ver en la Alhambra. Y bueno, el Hyperloop al fin y al cabo nos conecta de manera sumamente veloz a un lugar a partir de vacío. Entonces se pensó en el puente de Eisenbosen, que es una disrupción entre el espacio-tiempo, y pues justamente se llegó a esta abstracción geométrica y bueno, aquí la podemos ver. Tenemos este otro edificio que es The Waterfall Building. Este está en Singapur. Este está ahorita parado porque el cliente tuvo otras cosas económicas y bueno, ahorita está en stand-by. Se piensa reanudar proyecto, pero no sabemos cuándo todavía. Pero este proyecto es un edificio de oficinas con centro comercial abajo. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Esta es la cascada y estas son las rocas de la cascada. Y aquí está un floor plan muy sencillo y unos renders. No hay más que hacer, no se necesita hacer los diagramas, descubrir el hilo negro de los diagramas. Muchas veces presentaciones así de sencillas son los que hacen que ganes un concurso y ganes un diseño.
este fue un concurso que se ganó y nos escogieron, y lo que están viendo es lo que se presentó. Y bueno, aquí tenemos unos diagramas explicando un poquito más, ¿no? La parte geométrica. Viene este museo de Jeff Koons. Esto fue una exploración geométrica que se hizo. Un cliente me dijo, oye, Memo, ¿te aventarías a diseñar o sea, ¿te imaginarías cómo diseñar el museo de Jeff Koons? Y dije, no, déjame ver qué puedo hacer. Me dijo, ¿por qué no lo intentas hacer? Eso nos puede dar posibilidades de otros proyectos. Y esto fue como cartera para clientes más que nada. Pero se generó a partir de las geometrías de Jeff Koons, una relación entre Jeff Koons, que podemos ver aquí, que es una abstracción de sus globos que hace y de sus... Al fin y al cabo, Jeff Koons tiene la teoría o el concepto de utilizar elementos de la vida cotidiana en arte, ¿no? Entonces aquí pues vamos a combinar arquitectura con arte, vamos a hacer que la arquitectura se vuelva arte. Entonces justamente se empezó a racionalizar esto como geometría abstracta de ciertas obras icónicas de Jeff Koons y la mezcla con arquitectura. Y bueno, aquí es el resultado, ¿no? Este proyecto. Esto, como les digo, es un proyecto de exploración para utilizar como cartera para clientes que nos trajo otros proyectos, justamente. Y bueno, tenemos este hotel, es de Mirador Hotel. Este hotel sí iba a ser, pero el terreno era muy complicado porque era área protegida. No nos dejaron al final desarrollar ahí. Tuvimos que, pues bueno, los clientes tuvieron que buscar otro terreno y se hizo otra cosa, pero bueno, esta era la propuesta original. Y también se pueden hacer diagramas de este estilo, ¿no? Más infográficos. eh, y bueno, el concepto de este es el deslave que tienen las rocas, ¿no? A partir de una pendiente. Aquí lo podemos ver, ¿no? Esa parte continua. Esta es la Supernova Building, el que les había enseñado de la estrella de neutrones y la mezcla de un hoyo negro, y al fin y al cabo estos tres elementos tienen que ver y jugar en común para generar esta geometría, este vortex. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho? Esta es la ráfaga de luz que emana una serie de neutrones, y esta es la parte gravitacional, ¿no? Este es el eje de rotación. Y bueno, aquí se los explico con más detalle, ¿no? Tenemos los radio waves, que son estas ondulaciones. Entonces, a partir de estos diagramas empiezas tú a generar arquitectura y se vuelve algo muy, muy fluido, muy natural. Y bueno, siempre imágenes de referencia ayudan. Este es el Equilibrium Building. El concepto de este proyecto es justamente las leyes de Newton, las tres leyes de Newton. Y bueno, a partir de eso se desarrolló todo este esquema, este diagrama, en donde se explica por qué no están en equilibrio estos cuerpos, la aceleración, la pendiente simula la aceleración de un cuerpo, pero pues la aceleración va constante, etcétera, ¿no? Son las tres leyes aquí explicadas. Y bueno, la parte visual es esta, ¿no? La parte ya formal del edificio. Se generan unos louvers que esto va abriéndose y cerrándose de acuerdo a la posición del sol. Entonces veía que aquí había menor incidencia solar. Entonces aquí se cerraban los louvers, aquí había mayor incidencia solar, aquí pues, se ponía mayor cantidad de louvers. Se los quiero enseñar porque este fue el proyecto con el que me gradué yo de la Ibero. Eh, yo me acuerdo que justamente Irma me recomendó con un profesor que se llama Alan Rodríguez Carrillo, que yo estaba en otra materia y le dije, ay, es que increíble, quiero aprender a hacer esto. Y Irma me dijo, sabes que Memo, esta materia va a ser para ti. Y bueno, fue para mí, me enamoró tanto que hoy en día estoy haciendo lo que hago y se lo debo a ella y a Alan, por supuesto, porque fueron los motores de inspiración para mí para poder hacer lo que hoy en día hago. Probablemente no me hubiera dicho nada irme ese día, no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Y bueno, es una exploración de un estadio. La parte formal era una ballena. En ese momento, Grasshopper no era tan potente como lo es hoy, y ni las computadoras. Entonces, pues también la geometría pues ya se ve más viejo. Pero bueno, justamente fue diseñar un edificio
que no fuera estático, que fuera dinámico. Lo interesante del proyecto es que se va moviendo el sol y los paneles van reaccionando al sol. Entonces, mientras más aire haya en una dirección, los paneles se van abriendo, pero se van abriendo manteniendo toda la geometría igual continua. Entonces, lo interesante es que la geometría tú nunca la vas a ver deformada porque hacen un promedio aritmético todos los paneles para poder equilibrar la deformación geométrica y absorber la deformación, pero en realidad se están moviendo y se están elevando como alerones para que entre más aire y permeando de la luz solar para que haya un promedio del 60% de la misma cantidad de ventilación en cada sección del proyecto. Y tenemos aquí la parte constructiva, el desarrollo constructivo, la parte estructural. Era una propuesta que hice para mi entrega final de arquitectura, en donde hice unos sistemas de bisagras que podían absorber las tensiones colganteadas del envelope. Y bueno, les quiero enseñar otros proyectos en los que he participado. Este es un concurso en Marte, que quedamos en 7º lugar mundial. Este lo hice justamente con Alan y un exalumno también del Ibero que se llama Roberto Atié. Estos otros proyectos y todos los demás proyectos que tuve el honor de enseñarles hoy, bueno, fueron personales, esos son proyectos míos. Y bueno, estos son otros proyectos en los que he colaborado. Y bueno, les comparto mi CV, mi breve CV. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algo que les haya interesado. También me encantaría, no sé si tengamos tiempo, Irma, de enseñarles en tiempo real cómo podríamos diseñar una geometría en 15 minutos. Muy interesante. Sí, sí, mira, aquí ya hay varias dudas, así es Ok, que voy a pasar. perfecto. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, muchas gracias. Mucho gusto. Oye, tengo una gran duda en Claro, el programas que usas y el diseño que utilizas, en claro. cómo, o sea, se ve que es como mucho fachadismo, pero cómo logras llevar a cabo plantas más humanas y como sí pensadas y que no te guíes solamente la forma de la fachada con la que prediseñas. Claro, eso es algo muy interesante, es una gran pregunta. Me voy a ir al primer proyecto porque es lo que más tengo a la mano. Ok, si te fijas, este proyecto tiene, tiene estratégicamente los baños en la posición que deben de estar. La ventilación es correcta, toda la circulación está en un porcentaje específico y todo está precalculado antes de diseñarlo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo funciona? Si un envelope tú lo empiezas a modelar y empiezas a hacer form finding, pero al fin y al cabo tiene que funcionar. Si no deja de ser arquitectura, se vuelve escultura. Ujú. Correcto. Eh, lo interesante es que tú aquí empiezas a partir por ejemplo, empiezas a partir de cajas guía, ¿no? Entonces, yo empiezo una caja aquí, más o menos sé que esto tiene que tener tantos metros cuadrados y hago como un layout muy rápido, muy esquemático de cómo deben de ir más o menos los espacios y sobre eso hago el envelope. Y ya que hago el envelope, me meto otra vez al interior y luego me tengo que salir al exterior y hago ese juego. Porque aquí ya no la función sigue la forma, sino la función y la forma son igual de importantes y van de la mano continuamente. Entonces, pues sí, ese es el esquema de diseño. Paso, por ejemplo, de Rhino haciendo una poligonal inicial y luego me voy a Maya, genero todo la, la fachada del envelope geométrico continuo, luego lo paso otra vez a Rhino, luego lo vuelvo a pasar a Maya si tengo que hacer ajustes, luego lo paso a Grasshopper, luego lo vuelvo a pasar a Rhino, hago documentación en Revit y bueno, lo llevo a manufactura digital si es necesario. Ok, gracias. A Oye, ti, y a ti. otra pregunta es, o sea, ¿cómo se logran ese tipo de como prefabricados tan orgánicos, por así llamarlos, y más en México? O sea, como, ¿cómo logras que sí se edifique, pues, o sea, con qué máquina, o sea, hay en México o hay unas compañías o cómo? Es muy buena pregunta, también te lo voy a explicar. Ahorita hay un proyecto que estamos haciendo, un residencial. Y bueno, se llaman Fab Labs, ¿ok? Son empresas que se dedican a hacer fabricación digital, que es un nicho muy bueno de oportunidades. Si a alguien le interesa, en México hay dos. Hay uno en Guadalajara, hay uno en Monterrey. Este es a mí el que más me gusta, se llama Kinética. Esta empresa le hace paneles a Zaha Hadid. Y bueno, hay muchas herramientas. Estas personas te cobran por hora de trabajo. Entonces, si tú a ellos les llevas resuelto cómo se debe fabricar tu panel, te va a salir mucho más barato y ya les llevas optimizado tu proyecto, le va a salir mucho más barato que ellos te fabriquen, a que ellos te hagan todo ese proceso que también lo hacen, ¿no? Entonces, estas son empresas que utilizan, déjame ver si aquí tienen,
aquí. Ellos utilizan robots KUKA como los que les enseñé. No les está estorbando esta ventanita, ¿verdad? ¿O sí? No, para nada. Ok, ok. Entonces aquí podemos ver, ¿no? Esta parte digital de Sketch, cómo lo convierten en esto. Ellos utilizan, bueno, por ejemplo, para este tipo de cosas, esto es poliestireno y ellos tienen una espuma de poliuretano en la parte de atrás para aislación acústica y térmica y lo hacen con CNC. Se hace cuenta que hacen moldes de CNC con espuma de poliuretano y luego los pueden llenar de concreto, los pueden llenar, y entonces son moldes que se hizo con un router, con un CNC o con un robot, son baratísimos de volver, los tiras y haces otro, y tiras y haces otro, y no te cuestan caros porque no son moldes de metal, son moldes de poliuretano, ¿no? No es, o sea, para ya un proyecto de este estilo no es algo muy caro. Y bueno, podemos ver aquí, ¿no? Cómo está haciendo la geometría, ¿no? Y la va puliendo y es como, pues como es un robot, es muy preciso y va haciendo poco a poco los relieves y luego pasa a una lijadora y los deja perfectamente lisos. Hay un proyecto de Frank Gehry que es no, Return Gehry. Digo, dejemos a un lado la parte formal, sino la parte eh, como de desarrollo es impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar ahí y los paneles, justamente, quiero ver si puedo encontrar uno donde se vean los paneles, si no, le voy a pasar a Irma, yo tengo las fotos de los paneles, se la voy a pasar para que te la comparta, porque ahí te explica cómo hicieron los paneles, y son estos paneles que ves aquí. Y están perfectamente bien puestos, cada uno tiene el gap específico que tiene que tener, y bueno, está impresionante, te lo voy a compartir para que te lo mande Irma, y no sé si resolví tus dudas bien, o Sí, tienes más, súper. Mil ¿sí? gracias. Sí, No, hombre, a perfecto. ti, un Gracias. gusto, hasta luego. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Así que también por mi... La pregunta que tenía es, o sea, como tú como arquitecto, bueno, yo como estudiante, como que empiezas como con muchas de las ideas ortogonales, imágenes como muy ortogonal, que cómo el escopo va a cambiar ese pensamiento creativo de una forma ortogonal a una forma más dinámica y fluida. Ok, pues mira, el proceso uno es, como les decía, observar. Por supuesto que al principio es difícil, uno está acostumbrado a hacer pues, cosas ortogonales, espacios ortogonales, y creo que creo que la pregunta que me quieres hacer va más allá de la parte técnica, ¿no? Va a la parte racional de cómo cambias el pensamiento rígido a dinámico. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, para eso, pues mira, uno es práctica. Hay que practicar, hay que salirse de la caja. Tienes que salirte de la caja y tienes que empezar es como un músculo que vas ejercitando poco a poco. Y llega un momento donde ya cuando haces cajas hasta te sientes rígido y dices, ay, es que no me sale. Aquí ya no puedo hacer un espacio en una caja. Y bueno, empiezas con una caja y la vas deformando. Yo ahorita les voy a enseñar cómo partimos justamente de ese pensamiento. Ahorita vamos a hacer les voy a ayudar, bueno, vamos a hacer un pabellón en cuestión de 10 minutos. Van a ver que es increíble lo que se puede hacer, pero es muy interesante tu pregunta, porque cómo llegas de un pensamiento más straight, más rígido a una fluidez. Yo te puedo decir que cuando estaba en la carrera y estaba con esa inquietud, como le estás tú en este momento, también tuve esa pregunta y fue puro proceso. Empecé a utilizar, para empezar, primero empecé a utilizar los programas correctos. Eso te ayuda mucho. O sea, utilizar las herramientas correctas te ayuda mucho. No es lo mismo dibujar en AutoCAD, que lo hace muy recto, muy segmentado, a utilizar programas casi no hacen eso, ¿no? Que son más fluidos y entonces tu mente se empieza a abrir y es como si estuvieras esculpiendo a mano, entonces se vuelve muy interesante y básicamente es utilizar las herramientas correctas, observar bien la naturaleza o los alrededores y que tu concepto vaya muy de acuerdo a eso y vas a ver que en la naturaleza no vas a ver la esquina de 90 grados, es muy raro, se requiere demasiada cantidad de energía para que la naturaleza pueda hacer eso. Entonces, la naturaleza me ayudó mucho a mí a poder entender este tipo de geometría fluida, porque me ponía a observar elementos biológicos o
una rama de un árbol y decía, wow, ok, ya estoy entendiendo. Al principio me decía, es que cómo funciona geométricamente, cómo de un segmento va a salir otro. Entonces me puse a ver una rama y dije, ah, ok, tiene se abre aquí, se cierra acá. Entonces, ah, ok, en mi cabeza empezó a entender todo eso. Y pues conforme vas aprendiendo, se va guardando y lo vas utilizando. De pronto haces un proyecto y dices, ay, me acuerdo que esto lo había visto en esta cosa o lo había visto en esta otra cosa. Y es hacerlo. El chiste es hacerlo. El chiste es que no te limite y que no te dé miedo. Y todos aquí tienen mi apoyo. Cuando tengan dudas, tienen alguien a quien preguntarle que feliz de la vida les va a poder responder. Entonces, por favor, aviéntense a hacer, o sea, aviéntense a hacer este tipo de arquitectura. No les dé miedo salirse de la caja. Sí da miedo, porque uno dice, híjole, ¿cómo voy a hacer los planos? O cómo voy a hacer la parte estructural y tengo calificación, tengo entrega. O sea, sí da miedo. Y sí requiere trabajo, pero perfectamente factible hacerlo y yo les ofrezco el apoyo de explicarles cuando quieran. Pues muchas gracias, No sé si respondí tu pregunta, perdón. sí me ha ayudado muchísimo este Sí, consejo. Y como dice Iñaki, como te pregunto, Iñaki, que cómo le hace para usar estas aplicaciones, que porque entendí, tienes que usar como muchas aplicaciones, usas este Linux, después vas a Revit y vas como jugando, y vas como conociendo todas las aplicaciones, ¿no? Y también como un músculo para ejercitar. exactamente. Y conocer los workflows correctos de trabajo ayuda mucho. También saber cómo transferir de Rhino a Revit y de Revit a Rhino y de Rhino a Maya sin que la geometría se rompa o se deshaga y que seas productivo, porque si no, ¿de qué te sirve llevarte todo de un programa a otro si lo vas a tener que volver a hacer? Ya no se vuelve factible. Entonces, también los workflows de trabajo son muy importantes. Pues, muchas gracias. No, hombre, a ti, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tú del metaverso? Sí, está con la cámara para que te vean. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Ok, tengo una duda, o sea, Claro. toda la presentación estuve viendo que era como mucho diseño y era funcional y estaban agarradas de la mano, pero lo que quiero saber es cómo se adapta esta arquitectura a las problemáticas actuales. O sea, por ejemplo, los paneles de ahí están hechos con poliestireno, que es un bisel. O sea, si cada panel está hecho de eso, o sea, ¿cómo se está adaptando esta arquitectura pues, a las problemáticas actuales, ¿no? Esa es la Claro. pregunta. ¿Tú te refieres mucho a la parte ambiental o te refieres a qué tipo de problemas? No, o sea, toda la parte ambiental, sustentable, todo este tema, o sea, cómo esto no contamina, o sea, porque pues está Claro. hermoso y todo lo que sea y sea funcional, pero no entiendo cómo se adapta esto a lo que Bueno, estamos viviendo ahorita. para empezar, estos paneles tienen un promedio de reutilización creo que puedes en el material reciclarlo 100 veces y hacer un panel con esto. Lo haces polvo y lo vuelves a usar y lo vuelves a hacer polvo y lo vuelves a usar. Ninguna siembra te va a dar esa efectividad. O sea, con esto vas a hacer muchísimo más. Y aparte, o sea, con esto, con un molde de esto te aguanta por ejemplo, si vas a usar concreto, te va a dar, creo que en un promedio de 12 puedes utilizarlo 12 veces para generar un panel de concreto por cada uno y lo puedes reciclar o sea, era un promedio de 100, no me acuerdo el dato, depende, y seguramente ahorita ya hay grado mucho más eficiente de poliestireno, pero eh, se puede reutilizar infinita vez. O sea, de verdad es una cantidad impresionante lo que se puede reutilizar. Incluso al final, ya que no sirve, esto se puede utilizar como membrana para mezclarlo con concreto y darle mayor resistencia. Y le da, esa parte un acabado muy interesante. Eh, Te voy a enseñar, por ejemplo, también, ¿no? La parte sustentable. Estas geometrías hacen que el proyecto sea mucho más amigable al entorno de lo que era en un principio. Déjame ver si aquí están estos diagramas. No, te voy a enseñar otra presentación. Mira, esta es la presentación completa. Y aquí te voy a enseñar esta parte. ¿No? Dices cómo se va a adaptar al medio ambiente. ¿Qué es más fácil que se adapte a un medio natural? ¿Algo que tiene una geometría que abstrajiste de la naturaleza o algo que no lo tiene? No, pues obviamente hay algo que existe en la naturaleza. Exacto, porque al fin y al cabo, la naturaleza, como te digo, no vas a observar cosas curvas, cosas rectas. Entonces,
si te fijas, por ejemplo, estas pendientes me ayudaron a hacer sistema de captación de agua en la que todo el sistema de captación está en el perímetro. Entonces, imagínate la cantidad de agua que voy a captar de las lluvias para reutilizarlas para el baño y poder disminuir la cantidad de utilización de agua. Y tienes aparte, de acuerdo a estas pendientes orgánicas, me ayudó a permear mucho más la luz solar, lo que me hizo que pudiera utilizar mucho menor cantidad de sistema artificial de ventilación dentro. Igualmente, aquí, por ejemplo, tengo sistemas solares, sistema de paneles solares, en los que yo utilizo todo el sistema de captación del sol y lo reutilizo para hacer energía. Hoy en día los paneles solares ya no contaminan como antes, ya la utilización, o sea, un panel solar ya te da más de lo que contamina, o sea, desde su producción. Y puedes, no te chocan la parte estética. Por ejemplo, estos paneles solares que utilicé son paneles solares blancos y por eso se ve blanca la fachada. Entonces, no sé si respondí correctamente tu pregunta. No, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Va, muchísimas No, gracias. hombre, a ti. También, antes de que te vayas, hay un plugin de arquitectura paramétrica específicamente para la parte sustentable y en la que puedes hacer análisis bioclimáticos que ningún software te va a dar, porque tú lo estás programando. Entonces puedes tener incidencia solar a cada centímetro y puedes tener datos reales de la NASA en tiempo real y cómo va a comportarse tu proyecto. Otra cosa que te da la arquitectura paramétrica o el diseño computacional son las simulaciones que tú puedes llegar a hacer. O sea, tú puedes llegar a simulaciones verdaderamente reales de eficiencia, de eficiencia de residuos de CO2, de emisiones, etcétera. Entonces, es un área sumamente utilizada y grande y existe el diseño computacional orientado a sustentabilidad, que es increíble, súper interesante, pero es un mundo. A ver, aquí hay otra pregunta. Daniela. Em, Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien. Yo quisiera saber un poquito más acerca de tu trayectoria en el metaverso, porque de hecho eso era lo que yo le comentaba a Irma en clases anteriores, que a eso yo es lo que yo me quiero dedicar. Ok. Y he estado en algunas conferencias como de la arquitectura en eso y cómo se está transformando y cómo ya hay gente que está mudando sus propios negocios. Por ejemplo, un despacho de abogados que ya está llevándolo al metaverso y me gustaría saber cómo lo estás haciendo tú y cómo se está llevando eso en México. Ok, esa es una muy buena pregunta y está increíble que te esté interesando este tema porque es lo que viene. Mira, yo te voy a contar, mi trayectoria empezó cuando empecé a querer hacer cosas distintas y empecé a tomar cursos con personas que, por ejemplo, estaban en Sajadid, como hay una chava, no sé si la ubicas, Mariana Cabugueira está muy metida en este tipo de arquitectura, ¿la ubicas? Sí, Bueno, ella y yo somos amigos y justamente yo cuando empecé a ver este tipo de cosas fue por ella y por Chantal Matar, que es otra arquitecta. Entonces, pues literalmente, antes de poder estar en contacto, pues me preparé mucho porque para poder llevar la arquitectura al metaverso, primero tienes que aprender la parte técnica, que es hacer un modelado óptimo para que pueda correr en el metaverso, porque si no está optimizado, se te va a trabar o no va a poderlo cargar el metaverso. Entonces, primero es una correcta ejecución técnica del modelado. Luego, la otra es la topología, una correcta topología para que pueda renderizarse correctamente en tiempo real en el metaverso. Ya que tienes todo corriendo perfectamente bien, por ejemplo, yo me tardé mucho en entender porque es muy distinto hacer una topología para un render o para una animación que para el metaverso. Tiene que ser muy distinta, porque uno lo vas a correr en tiempo real, es un videojuego en realidad. Entonces, pues yo me preparé para modelado de videojuegos, porque dije, a ver, si un videojuego corre estas cosas 200 millones de veces a mayor escala, pues esto me va a ayudar definitivamente me va a ayudar a hacer arquitectura para el metaverso. Y sí, te puedo decir que me ayudó mucho. Me metí a modelado de personajes, que no tiene nada que ver con arquitectura, a modelado de arquitectura para videojuegos, que tampoco tiene nada que ver con arquitectura, pero me dieron todo un entendimiento más claro de cómo va a correr el sistema. Ya que tienes esa parte técnica, porque eso se necesita para poder estar en un despacho pues que va a hacer arquitectura para metaverso, tiene que correr, tiene que poder funcionar.
Así como en la arquitectura tiene que poderse construir, aquí se tiene que poder ejecutar correctamente. Luego ya empiezas a, pues bueno, por ejemplo, hay despachos que ya están metidos, ya están afiliados al metaverso y pues ellos te pueden muchas veces recomendar o colaboras con ellos. Y después de colaborar con ellos ya ves el nicho de entrada. Y también puedes hacerlo por suscripción. Ahí te cobran te cobran un porcentaje de las ganancias y tú recuperas cierto porcentaje, pero definitivamente es un buen esquema de negocio. Eh, no sé si quieres preguntarme algo más particular o te respondí la duda o es algo más particular la duda que tienes. Pues igual me gustaría como saber cómo iniciaste con lo del modelado en tiempo real. O sea, cómo se llega ahí? Ok. Hijo, eso fue un tiempecito porque primero tuve que aprender a modelar muy bien, a usar, a tener un buen nivel de modelado poligonal, porque es lo que se usa, el modelado poligonal es la técnica que se usa. Tú lo que quieres en tiempo real es que, al fin y al cabo, tú has escuchado que el tiempo real está corriendo a 32 bits, etcétera, ¿no? A 32 bits, a 32 frames, perdón. Eso quiere decir que en un segundo está renderizando 32 veces la imagen. Entonces, imagínate la cantidad de optimización que tiene que tener la geometría para que pueda hacer eso tan rápido la computadora. Entonces, para eso tienes que dominar muy bien la parte de modelado poligonal para poder entender cómo se constituyen las mallas, cómo poderlas optimizar, ya que tienes algo muy fluido con 200 millones de polígonos, disminuir la cantidad de polígonos para que pueda correr en tiempo real, para que los rebotes de luz no vayan a hacer que tu GPU se truene. Entonces, lo que te puedo decir es que el proceso principal es tomar cursos de modelado poligonal, eso es lo más importante. Usa Maya. Maya es el programa para esto. Maya, eh, también puedes hacerlo en Rhino y llevarlo a Maya. Yo te recomiendo que lo hagas directo en Maya, porque es lo que se usa en el estándar. Es en el estándar de industria es lo que se usa. O Maya o Houdini o no sé, puedes utilizar 3D Max, también es muy bueno para esto. A mí en lo personal me gusta más modelar en Maya que en 3D Max. Se me hace más rápido, pero son herramientas, la que más te acomode. Ok. Y también te recomiendo que aprendas a usar Unreal Engine porque sobre ese motor va a jalar eh, todo lo que es este real-time rendering. También hay otros motores de render en tiempo real. Por ejemplo, la animación que vieron de mi cafetería no la hice en Unreal, la hice en Vantage, que es de V-Ray, pero es tiempo real. O sea, es la solución de renderizado en tiempo real de Chaos Group y es muy bueno. Y está Unreal, que es la competencia que es muy, muy, muy buena también.